Padre, estamos Gracias, Señor. aquí para escucharte Mm, y recibir de ti verdad vivificante, atestiguada por tu Espíritu en nuestro corazón. Y gracias porque para ello tú eres excelente. Gracias porque todo lo que tú haces nace de amor divino, de amor perfecto, de amor eterno. Gracias. Y gracias porque hoy nos permites este tiempo juntos para disfrutar de tu mesa. Venimos a ella con corazones sinceros, con hambre Gracias. de ti, del pan vivo que tú sirves, y con el anhelo de que tu promesa y tu propósito se cumpla en nuestras vidas, ser hechos idénticos a Jesús. Gracias en su nombre. Amén. Quizás quisiera aclarar algo, y no es, es que yo crecí en la iglesia y yo crecí aprendiendo mucho de la Biblia y todo, pero no era algo que yo aquí, ¿no? Entonces, o sea, yo todos entendemos que podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si no la vivimos, si no lo tenemos aquí, entonces tengo De nada sirve. cuántos años que crecí en la iglesia, memorizando, aprendiendo, y well, hasta que pude entender eso de unirme a ser uno con él. Y luego allí ya entra y se queda la parte que yo permito, obvio, porque yo soy la que tengo que recibir. Pero en esa parte, como que yo he visto, yo me he visto crecer más, ¿no? Ujú. Gracias. Pues miren, qué hermoso lo que nuestro papá está haciendo en el corazón de cada hijo y cada hija. Siempre destruyendo lo que no es divino con lo divino. Y retándonos a fe, a creerle, a tomarle la palabra, a pararnos en lo prometido por él, a hacerlo personal, a ya no aceptar que algo que ha salido de su boca no se cumpla en nuestra vida, porque Él es cumplidor. Eso es lo que lo define. Cuando Él dice que Él es fiel y verdadero, está hablando de una persona que no puede dejar de cumplir lo que ha prometido. Y toda nuestra relación con Dios se basa en ese fundamento, que el que prometió es fiel y poderoso para cumplirlo. El que inició el trabajo lo va a perfeccionar, lo está perfeccionando. Y allí es a donde Él quiere traernos a cada uno, a ese descanso de fe, porque la fe te hace descansar en el fiel, te permite confiarte a Él. No importa qué tan revuelta pueda estar tu vida en un momento dado, tus circunstancias, tu situación, cuántos errores hayas cometido y cuánto ya hayas complicado tu existencia. Tú no vas a arreglar nada hasta que no descanses en el que te ama y que por amor no solamente va a hacer, ya hizo, ya hizo todo lo necesario para que conforme tú aprendas a recibir sus servicios. Y creo que está quedando cada vez más claro, ¿verdad? Que el que sirve, el que hace es Él, y tú y yo venimos a ser producto, entonces, hechura de Dios. Y esa hechura nos conforma, nos hace
compatibles con Él mismo. Nos enseña a vivir comunión, que es el ser uno con Dios, y participar de lo que Él ya es. ¿Te das cuenta? Y aquí es donde lo que Dios viene hablándonos, la sesión anterior, donde en el ejemplo de la vida de Pedro vemos, y sé que el Espíritu Santo está trabajando con cada uno para que nos veamos allí mismo, en este proceso de amor. Jesús, igual unido al Padre, recuerda que todo lo que vemos a Jesús hacer, todo lo que oímos a Jesús hablar, ocurre en uno. No es Jesús separado haciendo algo por su cuenta. Siempre todo lo que vas a percibir y hacer, lo que el Espíritu Santo te va a mostrar de Jesús es la acción de uno. Abba y Jesús y el Espíritu unidos. ¿Sí? Porque Jesús no usa autonomía. La autonomía es enemiga de la comunión. No la permite. Entonces, en la naturaleza divina no hay tal cosa. Y eso hace posible esa perfecta unidad que es la existencia de Dios. Ahora, cuando Jesús, estando aquí en la tierra, ve por primera vez a Pedro, pues hay una historia de amor, porque Pedro no era un desconocido para Jesús. ¿Te das cuenta? Pedro nació, fue creado en el vientre de su madre por Dios. El Salmo 139 lo explica. Pero mucho antes de que fuera concebido en el vientre de su madre, Pedro tenía ya un origen en el corazón de Dios. Así lo describe Dios en esa escritura. Dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, hablamos de Pedro, pero hablamos de ti, hablamos de mí, exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú y yo empezamos a conocernos en ese origen divino y empezamos a conocer el corazón de Dios, que eso ocurre en un estado permanente y perfecto de amor. Y que por lo tanto, ese es el motivo de Dios. Eso es lo que lo mueve a Él hacia ti. Lo que movió a Dios, Jesús, Abba y el Espíritu Santo hacia Pedro. El día que fue llamado por Jesús para caminar con Él. Y que hubo actos de misericordia que atrajeron a Pedro. Sí, pero Pedro era un problema humano. Él venía en un estado contrario a la comunión que era el anhelo de Dios con él. Y vimos en este ágape anterior un poco del proceso, ¿no? De cómo va caminando, cómo va ocurriendo las obras de Dios hacia Pedro con el fin de traerlo al punto de que él pueda recibir gracia. Ahora vamos a ubicarnos allí en este día, en este momento. Porque, ¿qué es gracia? Pues gracia es el estado, hablando de cómo se vive, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la vivencia de gracia? Gracia es el estado en el que Dios te da lo que Él es para que tú lo vivas. ¿Sí? Dios es amor. Cuando tú le permites a Él derramar su amor en tu corazón, entonces
Tú no lo fabricaste, tú no lograste amar como Jesús ama. Tú recibiste gratuitamente lo que Dios es y ese amor te inunda y lo vives hacia otra persona. Y entonces, en ese estado de amor, que es el estado del corazón de Dios, está ocurriendo comunión. En ese estado de amor puedes participar, no solamente entregar, por ejemplo, si tú le dices a una persona, porque conceptualmente sabes que Dios es amor y Dios ama a todos, le dices, pues Dios te ama. Es que tú no sabes que Dios te ama. Y le estás martillando con eso. Pero tú no estás viviendo ese amor. Entonces son palabras secas. Por eso en 1 Corintios 13, el Espíritu Santo empieza introduciéndonos a quién es Dios, cómo se comporta Dios, pero nos incluye allí, dice, si yo tuviese toda ciencia, todo el entendimiento, todo el estudio, todos los logros, pero no tengo amor, ¿qué pasa? Pues nada más hago ruido, un ruido ofensivo, y concluye, nada soy. Fíjate. Pero ¿qué sucede cuando hay comunión? Pues esa es la operación de gracia, ¿sí? Gracia es esa dinámica en la que Dios se vierte en ti, en tu espíritu, para que lo que Él es, lo vivas, lo seas y lo vivas. Y entonces lo que Él tiene preparado para vivir contigo ocurra. Esas vivencias es donde ocurre también el gozo de Dios, porque el gozo de Dios es dar. Ese es su encanto, ese es su deleite. Cuando alguien le recibe, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero ¿quién le da el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento no es algo, no es producto de la capacidad humana, sino que hay una escritura, dice que veamos y oremos para que Dios les conceda arrepentirse a los que se han endurecido en sus corazones. Entonces, ves el trabajo de Dios en los tres estados o las tres operaciones de la salvación. La persona que está en el proceso de ser salvado por misericordia. Pues toda la humanidad que no le ha abierto el corazón a Jesús está en ese proceso. ¿Sí? Y Dios está trabajando para traerlos a Él con lazos de amor, con obras de misericordia, hasta que llega ese momento en que ese corazón se puede abrir. Marco mencionó algo muy importante hoy. Él vivía en un estado de miedo con Dios. Pues en ese estado de miedo no puedes conocerle, no puedes eh, relacionarte con Él de ninguna manera correcta. Obviamente, para los propósitos religiosos es bueno que le tengas miedo a Dios, pero para los propósitos divinos, eso es terrible, porque lo último que Dios quiere hacer en el corazón de una persona es inspirarle miedo. La mujer adúltera, procesada por la religión, miedo, condenada a muerte, a pedrazos, a pedradas, se encuentra con Dios.
¿sí? ¿Y qué pasa? No hay condenación para ella. Hay misericordia. El miedo a Dios no le previno volverse adúltera, pero el amor de Dios la sacó de ahí. ¿Lo ves? Entonces, tú y yo estamos llamados a comunión, llamados a participar de lo que Dios ya es. Y eso requiere que le permitamos a Dios un trabajo de desarraigos, de remover tantas cosas que traemos adentro que no nos lo permiten, como era el caso de Pedro, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo él considera eso un imposible, de ninguna manera. Pero ahí está el que puede, el que sabe y el que ha hecho el compromiso de traernos a semejanza con Jesús, trabajando para desbaratar ese estado de engaño, porque eso es lo que ha sucedido, que lo que hemos creído que Dios es, nos separa de Él. Y la manifestación del Dios verdadero a ti, a tu corazón. Y por eso Dios no trabaja en convencer tu cabeza primero. Sí, Él trabaja primero en la misericordia, no trata de explicarte quién es Dios, sino de comprobarte quién Él es. Una persona dio un testimonio una vez y dijo, es que sufrí una emboscada de amor. Dios me cercó de amor y no pude resistirlo. Eso es lo que le pasó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere que vivas con Él. Y te lo ha estado mostrando, pero mira, hay un relato en el libro de Ezequiel, de una vivencia que Ezequiel tuvo con Dios, que es muy relativa a todos nosotros, porque dice que el Espíritu le llevó a la ribera y le dijo que entrara al agua. Y él se atrevió a entrar hasta que el agua cubría sus tobillos. Y el Espíritu le dijo, qué bueno que ya probaste el agua, pero ahora métete más. Y entonces él se atrevió a entrar hasta donde el agua le daba las rodillas. Y otra vez el Espíritu le dice, magnífico, pero métete más. Y entonces él se atrevió a entrar hasta donde el agua le daba la cintura. Y el Espíritu vuelve y le dice, magnífico, Ezequiel, pero no se trata de que estés paradito aquí en el río. Se trata de que te sueltes, de que te confíes. Porque parado tú todavía controlas las cosas. Estás en gobierno de volverte a salir si quieres. Pero este era un río enorme. Y un río enorme típicamente en la parte de la ribera se ve muy calmado. Pero conforme te adentras, el caudal es fuerte. Y entonces te das cuenta cómo hay guianza, es una guianza eh, tierna que te invita.
no hay amenazas, no hay o haces esto o te mato, o te pego, o te niego, sino es una guianza tierna. Por eso en el Salmo 23, en la descripción del pastorado de Jesús, que es único, insustituible, dice, me guías por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Y está el punto de decisión personal. Ezequiel no fue obligado, no fue arrastrado y echado al río, órale, sino fue invitado gradualmente a confiarse. Y llega a ese punto y algunos estamos en los tobillos, algunos estamos afuera, todavía no queremos ni meter el dedo gordo del pie, ¿no? Otros ya estamos en los tobillos, otros hemos entrado hasta las rodillas, otros estamos en la cintura, pero no es suficiente. Le dice el Espíritu Santo, suéltate. Cuando entras más allá, entonces ya no estás controlando tú las cosas. Ese río, el Espíritu Santo nos lo describe como parte de Dios. En el libro de Apocalipsis nos dice que del trono de Dios nace este río poderoso, fuerte, cristalino, enorme. Y hoy lo que Dios quiere poner frente a nuestros corazones, los ojos ante los ojos de nuestros corazones, que comunión es algo a lo cual cada uno tenemos acceso siempre. Mira, la vivencia que Jesús vive en comunión con el Padre es absoluta, es el 100%, es perfecta. Nuestra vivencia es gradual, ¿sí? Pero tiene que iniciarse y tiene que haber un entendimiento de lo que comunión es, cómo funciona, cómo permitirla. Porque finalmente el que va a remover de tu vida y de mi vida todos los estorbos, el que va a sembrar y cultivar, instalar y construir lo necesario para que la comunión funcione, no eres tú ni soy yo. Es alguien completamente capaz de hacerlo, perfecto en sus obras, es Dios mismo. Así que de esa parte nadie estamos en desventaja. Nadie puede decir, es que a mí me cuesta. Cuando tú piensas así, razonas así, todo lo que eso pone en evidencia es una mente todavía no renovada, ¿sí? Que todavía tiene truncadas las cosas y que todavía te ves en el lugar del actor, del hacedor de la obra. Y Dios se va a encargar de destruir, de derribar ese engaño en tu corazón. Porque cuando viene esa claridad en que a ti no se te está exigiendo que hagas el trabajo. A ti y a mí se nos está invitando a que permitamos que el que hace el trabajo lo haga. Y que vivamos en ese permiso constante. Entonces, comunión ocurre porque a eso somos llamados. Comunión ocurre porque cuando le abriste el corazón a Jesús, Él se vino a instalar en ti. Jesús fue clarísimo, Juan capítulo 14. Si guardas mi palabra, serás
amado por mi Padre, y vendremos a ti a hacer nuestra morada contigo. Entonces, el dador de vida divina viene a instalarse adentro de nosotros, con ese anhelo, con ese propósito, con ese fin. Pero Él no nada más viene a dar, sino viene a habilitarnos para que seamos receptores perfectos, ¿sí? Y el primer trabajo de habilitación es la regeneración. Porque si Dios no hubiera planeado esto tan perfectamente como es su salvación, pues sería un trabajo terriblemente difícil. Pero para Él nada es difícil. Y entonces lo primero que Dios hizo cuando le abriste tu corazón, cuando yo se lo abrí, fue el acto de regeneración, que lo hemos hablado en mayor detalle en otras sesiones y esos recursos están allí. Si el Espíritu Santo te guía a entender más profundamente la regeneración de tu ser, pues entonces permíteselo. Pero en resumidas cuentas, es la acción de Dios de cambiarte el espíritu, la parte principal de tu ser. Remover el corazón de piedra y ponerte un corazón sensible. Remover el espíritu humano y darte un corazón nacido, un espíritu nacido de Dios. Ese acto de regeneración te han ahora equipado para vivir comunión. Porque el espíritu que ha nacido de Dios está hecho para ser uno con Él. Ahora, el espíritu que traíamos, ese no, ese es enemigo de Dios. Ese corazón está descrito, bien descrito por Dios, bien definido a través de la Escritura. A través del profeta Jeremías, Dios define el corazón humano como lo peor. Dice que el corazón del hombre es perverso sobre todas las cosas, ¿sí? Lleno de maldad, entenebrecido, duro, necio, etcétera, etcétera. Todas esas descripciones están en la Escritura, pero hablan del corazón que tiene que ser removido. Y es precisamente a través del profeta Ezequiel que Dios se compromete a hacer ese trabajo de regeneración. Dice Dios, quitaré el corazón de piedra. Fíjate, quitaré, Él lo va a hacer, quitaré el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Bueno, en Gálatas el capítulo 4, escucha lo que dice el Espíritu Santo de cómo es realizado ese trabajo. Y dice en el versículo 6, y por cuanto eres hijo, Dios envió a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, el cual es capaz de relacionarse con Dios como papá, de ser hijo o hija de Dios. Y esa capacidad viene de la regeneración. Así que ya no eres esclavo, ese era el otro corazón. Por eso, cuando no hay regeneración o no hay conciencia de la regeneración, porque muchos han abierto su corazón a Jesús, hemos vivido la regeneración. La evidencia es esa paz, esa nueva persona que nace en ti, pero cuando el entendimiento no es renovado, nos seguimos viendo como esclavos y no podemos aceptar la relación de hijos. Entonces, el Espíritu Santo dice en el versículo 7, así que ya no eres esclavo. ¿Qué tal si recibimos esa verdad?
Así que ya no soy esclavo, sino hijo. Y entonces empieza una nueva lógica, ¿te das cuenta? Y si soy hijo, pues entonces también soy heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, la regeneración nos da semejanza con Jesús porque Él es nacido de Dios. Tú y yo venimos a ser idénticos, nacidos de Dios. Ahora, hecho ese trabajo, lo que sigue ahora es el crecimiento de esa nueva criatura. Y mira, esto el Espíritu Santo nos lleva a repetirlo casi en cada sesión, en cada ágape, pero es importantísimo porque se va aclarando, así como el día empieza a amanecer, ¿verdad? Y empieza a romperse las tinieblas de la noche y empieza así en ti y en mí la verdad tiene que irse aclarando hasta que sea perfecta. Esa claridad vivencial te va a llevar a la vivencia permanente, constante de comunión. ¿Sí? Jesús la vive porque para él eso es quien él es. Él responde con toda naturalidad en Juan capítulo 16, es que el Padre y yo somos uno. Pero en Juan capítulo 17, ¿qué dice Jesús? Padre, ellos, tú y yo, eran del mundo, pero ya no lo son, regenerados, ¿verdad? Eso es lo que hace la transformación de haber sido humanos, sido hijos de Adán, a dejar de serlo. Ahora que ya no son del mundo, Padre, lo que sigue es que, así como tú y yo somos uno, que ellos participen de lo mismo, que sean uno en nosotros. Fíjate, qué terrible cuando en lugar de escuchar al Espíritu Santo, ser enseñados por Él, tratamos de interpretar estas palabras con el conocimiento humano. El concepto humano de este pasaje de Juan 17 es que vengamos a ser uno así entre nosotros. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Jesús habló, porque Él lo define, dice, tú en mí, Padre, y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Ahora vamos a personalizar eso, ¿sí? Porque el ellos es uno por uno. Abba y Jesús, Jesús en mí. Bueno, eso fue lo que Jesús prometió en Juan 14. En Juan 14 Jesús dice, en aquel día les dice, yo me voy, ya no voy a estar con ustedes aquí físicamente, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a venir y en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Ya no es con ustedes, ahora es en ustedes. Esta es la plataforma de la comunión. ¿Sí? Si Dios regenerara mi espíritu, pero Él no me habita, ¿cómo hay comunión? No se puede. Sería, ok, un nuevo espíritu, pero vacío. ¿De dónde produzco yo las cosas divinas? No puedo. Pero la comunión es posible porque hay regeneración, entonces nada en mí impide, porque ya no tengo ese corazón podrido,
esa maldad innata operando en mi ser. Ahora ese nuevo corazón es totalmente compatible con Dios. Y Él me habita con el fin de vertirse, de darse a mí gracia. ¿Te das cuenta? Esto entonces permite que lo que Jesús describió se haga realidad. Jesús dijo que todo aquel que le cree, de su interior, de su espíritu, saltará una fuente para vida eterna. Correrán ríos de agua viva. Pues de dónde nace eso? Del dador, de Dios. Recuerda que Dios quiere decir dador de vida y todo a todos. Entonces, comunión es la manera en que ahora nuestro nuevo ser funciona. Estamos hechos para ello. Estamos hechos para vivir lo que Dios es, para participar de Él. Bueno, si ya el Espíritu Santo te hizo ver ese cuadro, ahora viene el cómo permitirlo, ¿sí? Y el cómo permitirlo es, número uno, vivir fe en y por amor. Vivir fe quiere decir que vivas consciente de que el que va a hacer las cosas adentro de ti y lo que va a fluir de ti es Dios. O sea, se acabó el tiempo en que yo hago, yo digo, yo pienso, yo creo, yo esto, yo lo otro. Porque si yo quiero seguir siendo el actor, la comunión no es posible. Jesús vive comunión porque Él no hace nada de sí mismo. Entonces, para Jesús, tu existencia diaria es el gozo de que el Padre sea lo que el Padre es en Él, se manifieste en Él, haga sus obras, hable sus palabras, le muestre a su Hijo. Y eso es lo que Jesús vive. La mente humana no puede comprender esto, pero tú y yo no necesitamos quebrarnos la cabeza, sino tenemos que permitirle a Dios ahora renovar nuestro entendimiento, recibir la mente de Cristo, ¿sí? Cada vez que te topas con, es que esto yo no lo entiendo, estás tratando de suplantar el trabajo de Dios usando tus capacidades intelectuales en lugar de el acto de sencillez, de humildad, de mansedumbre y de fe, de recibir la mente de Cristo. Yo antes me trataba de quebrar la cabeza, investigando y hurgando y tratando de armar cabos y armar puras tonterías. Ahora que comprendo más de la verdad de Dios por obra de Dios, y hay algo mucho más sencillo, y es recibir sabiduría, recibir entendimiento, porque estos son los servicios divinos que están allí operados por Dios en ti. Bueno, comunión, el acto donde Dios se da a ti y tú participas de lo que Él es.
Esta es tu vida como hijo o hija de Dios. A esto somos llamados. Hay un inicio y un perfeccionamiento. Y Dios va a estarnos hablando de cómo Él quiere hacer su trabajo, llevándonos a cada uno a decisiones específicas donde vamos a ser traídos a soltar cosas que es que yo todo el tiempo, es que yo siempre he hecho así, es que yo siempre he sido así, es que yo siempre he creído así. Bueno, espera el redargüimiento que viene o que está ocurriendo ya en tu vida. Si está ocurriendo, qué bueno. Magnífico, porque está siendo traído a esa confrontación de amor, ¿sí? De amor, no de juicio, no de acusación. Cuando vienen pensamientos acusatorios, condenativos a tu vida, eso no viene de Dios. Y ya es muy importante que conozcas su voz para que rechaces la voz de extraños, ¿sí? Dios no viene a acusarte, no viene a juzgarte, no viene a condenarte, viene a salvarte. Viene a conformarte a la semejanza de Jesús. Y Él tiene la carga de responsabilidad de cumplirlo. Pero tú tienes la autoridad de permitírselo o negárselo. Y eso es lo que hay que aprender a vivir. ¿Sí? Si en mí la comunión se trunca porque es que cada vez que esta persona viene me saca de mis casillas, ¿no? Y veo venir a la persona y ya me puse así como erizo, ¿no? Pues yo elegí no vivir comunión. Suena el teléfono y veo su nombre y ya me puse mal. Yo elegí no vivir comunión. No tiene nada que ver con la otra persona. Puede ser el diablo mismo que se te presente. ¿Y qué? Él no te habita. El que te habita está deseando que vivas lo que ya tiene preparado. Y aquí viene algo importantísimo de la comunión. Dios no improvisa. Dios provee. Porque Él sabe lo que viene. Y antes que suceda, ya se ocupó de preparar sus obras para que andemos en ellas. Entonces, tu vida en comunión es algo maravilloso porque tú y yo no sabemos lo que viene en el próximo segundo, en el próximo instante, el próximo día, mucho menos hacia adelante. Pero el que sabe ya se ocupó de preparar lo que Él anhela que vivas en comunión con Él. ¿Sí? Porque para nuestro Padre toda nuestra existencia es en comunión. Él va a participar. Su vida, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Su santidad, su verdad, su justicia, su paz, su gozo, su amor, su paciencia a tu espíritu. Así de sencillo. ¿Te das cuenta la grandeza de esto? Participantes de la naturaleza divina. Así está descrito en 2 de Pedro, capítulo 1. Participantes. No dice lograntes. ¿Sí? Eso es magnífico porque quiere decir que si aprendo a vivir comunión, lo que Dios es está accesible todo el tiempo. Por eso es vida eterna, ¿verdad? Sin interrupciones. Para mí. ¿Cómo lo está para ti? Entonces, participar requiere que yo
Y ahí está la clave, porque de parte de Dios, Él está en ti para vivir comunión, para darse, para hacer sus obras, para hablar sus palabras, para que tú le manifiestes. Pero la parte tuya, la parte mía personalmente, determina, gobierna si la comunión funciona o no. Ahora mira, si hoy el Espíritu Santo te aclara este asunto y tú te das cuenta de, eh, es muy fácil darnos cuenta, pues yo no he estado viviendo comunión, o estoy batallando, o a veces sí, pero muchas veces no. Todos tenemos que iniciar. Lo importante es entender que si yo proceso esto con el pensamiento humano, es que a mí me cuesta, entonces me estoy negando a fe. Porque cada vez que te pongas tú en el lugar de responsabilidad, estás usurpando el lugar del responsable. ¿Quién se comprometió a hacerte apto? En 2 Corintios 3, el Espíritu Santo dice, y nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos ha hecho aptos. ¿Sí? Entonces tu aptitud para vivir comunión te la va a dar Él también. No necesitas ser capaz, solo necesitas permitírselo. Bueno, ¿cómo se vive? Momento a momento. Si una vez que vienes a recibir esa verdad, Padre, acepto tu propósito de vivir comunión conmigo. Me acepto habitado por ti. Dios nos dio una canción hermosa que dice, Abba, tú vives en mí. Abba, yo vivo en ti. Esa realidad vivencial es la base, porque el que no se ve habitado por Dios, pues necesariamente sigue pidiendo a un Dios externo, ¿no? Es que para cuando sucedió ni cuenta me di, yo le pedí a Dios que me ayudara. ¿Te das cuenta? Ese lenguaje es anticomunión. Bueno, si hoy es tu inicio, tu primera invitación por el Espíritu Santo a vivir comunión, sabe que lo que Dios espera de ti nada más es que asientas, que estés de acuerdo y que le permitas a Él empezar a habilitarte. Si tú ya tienes conciencia de que fuiste creado en Cristo Jesús como nueva criatura para vivir comunión, entonces ahora permite el perfeccionamiento de eso. Y la única manera en que eso va a suceder es si te ubicas y permaneces en este llamamiento, el llamamiento de Dios para que vivas comunión con Él. Todo tu consciente tiene que ser traído a eso nada más. ¿De qué se trata tu vida personal? De comunión. ¿De qué se trata tu vida familiar? De comunión. ¿De qué se trata tu vida laboral? De comunión. ¿De qué se trata tu vida social? De comunión. Todo se trata de comunión. Todo es exactamente lo mismo. Juan capítulo 15. Jesús dice, si permaneces en mí, yo permanezco en ti. ¿Sí? ¿Quién tiene que iniciar? Yo. Él está en lo dicho. Yo necesito permanecer. Bueno, si Susi me habla y yo
no proceso eso para comunión, fíjate, sino que lo proceso porque es que esto es entre sus y yo. Le estoy diciendo prácticamente a Dios, hazte un lado, esto lo arreglo yo con ella. No va a haber comunión, porque debido a que tenemos esta relación de tantos años y demás, no necesito comunión según el entendimiento engañado. Es al revés, ¿sí? Bueno, si me enfoco en vivir comunión, todo lo que ella me hable tiene que vivir el proceso de comunión. Fíjate cuál es el proceso de comunión. Susi habla, yo escucho a Dios aquí adentro. Necesito que Él me interprete, que Él me indique qué estoy escuchando y para qué. ¿Para qué propósito de Dios? No necesito que Él me diga, es que ya te lo dijo por esto. No, no, no. Dios no anda en chismes. Él tiene un propósito en esta conversación. En cada conversación. Ese es un ejemplo en relaciones cercanas. Pero espérate un momento, vamos a la principal. Porque toda persona vive en un monólogo constante, pensando solo, hablando solo, interiormente, algunos lo externalizan y la gente les llama locos porque habla solo, pero pues todos están hablando solos. Bueno, ese monólogo es negarte a vivir comunión. Porque ya no estás vacío, solo. ¿Cuándo? Si Dios entró a habitarte, ¿cuándo se fue? ¿Eh? Y si Él habita allí, ¿para qué está? Para ocuparse de ti, para vivir comunión contigo. Entonces, es una gran falta de respeto, lo cual es amor verdadero. ¿Te das cuenta? El no darle el lugar que le corresponde en ti. Por lo tanto, todo monólogo es un acto de negación, de negarte a vivir comunión. Y ahí es donde de veras se aprende a vivir la comunión. Cuando ya no te das permiso de pensar solo, sino que todo lo que ocurre en ti lo llevas a una conversación en tu espíritu con quien habita en ti y le escuchas. En lo poquito que yo voy creciendo en esto, he descubierto y me asombra y me gozo en que antes que yo pregunte, mi padre ya sabe de qué se trata y ya tiene la respuesta. Y entonces no necesito explicarle, no necesito contarle, no necesito, porque yo me encontraba a veces tratando de convencerlo de que viera las cosas a mi manera, ¿verdad? Y nunca las ve a mi manera, porque su manera es perfecta. Entonces él te va limpiando y te va ahorrando tiempo. Y puedo empezar a entender por qué Jesús no argumenta nada, sino que él sencillamente se va directamente a que el Padre le muestre de qué se trata. O sea, a recibir lo que ya está preparado. Porque lo que jamás vas a escuchar de Dios es, espérame un ratito porque esto me agarró por sorpresa. Este es un imprevisto. No, 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 no hay tal cosa.
Todo está previsto y provisto. Todo, entonces, todo lo que está en tu existencia ya está provisto para comunión. Ahora, podemos mirar hacia un rato, hacia esta mañana nada más, y lo que dejamos allí y no permitimos que lo que estaba preparado se cumpliese. Porque donde no he vivido comunión, allí no se cumplió. No participé de lo que Dios tenía preparado para mí. Pero si vivo comunión en todo, entonces imagínate la hermosura de eso, la gloria de eso. ¿Sí? Comunión cuando Dios viene a limpiarme de engaño, viene a sanarme de cosas que en mi entendimiento todavía permito. Comunión es un acto de amor y conforme le permites a Él vertirse en ti, la fuente que Él es en ti, te va perfeccionando, habilitando en lo que está preparado para que vivas ese día. Esas son las sendas de justicia. ¿Sí? Esos son los pastos delicados, las aguas de reposo, la mesa servida en presencia de tus enemigos, el ungimiento de tu cabeza con aceite, o sea, el trabajo pastoral de Dios en ti. Él dándose para que tú seas su hijo o su hija. Bueno, esto que estamos hablando hoy es un hecho, es una realidad que está allí presente. Está accesible a ti 24/7. Y lo que hoy Dios quiere dejar clarísimo en nuestros corazones es, ya Jesús no está a la puerta y llama para que lo dejes entrar. Si tú ya le dejaste entrar, ya está en ti. Se trata de lo que sigue. ¿Te acuerdas que dijo Jesús? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bueno, esa continua fiesta, eso es un ágape. El ágape verdadero es cuando tú participas de lo que Dios tiene preparado para ti. Y cuando descubres lo que le importas a Él, lo que vales para Él y con qué atención y cuidado Él quiere proveerte, con qué vivir las cosas que vienen a tu existencia. Vas a, vas a conocerle entonces, de veras, y vas a permitirle cumplir su sueño, su propósito en tu vida. Amado hermano, hermana, si hoy el Espíritu Santo te convence de que no has estado enfocado en vivir comunión, bueno, es sencillo, reconócelo y empieza. Porque, mira, en comunión es imposible que el enemigo te tiente, mucho menos que te contamine. Es imposible. En comunión es imposible que las obras de la carne ocurran en ti. En comunión es imposible que falles, como hablamos en ignorancia.
Y comunión es el estado permanente al que somos llamados. Y todo lo que estorba es que digas sí y sigas diciendo sí. Aun cuando haya cosas en ti que se rebelen, que allí te pares y digas, no, Padre, ya no me acepto, ya no estoy de acuerdo en que esto siga operando así adentro de mí. Límpiame, hazme libre. ¿Qué elegiste? Comunión. Es que se removió, sí, pero ante eso que se te removió por dentro, tomaste la decisión de seguir viviendo comunión y el Padre te limpia de toda maldad. ¿Quieres saber qué anhela Dios de ti? Comunión. Ahorita, ya y siempre. Vamos a vivirlo, porque esto es ser hijos de Dios. Padre, gracias porque nos has llamado, nos has declarado tus hijos, te has comprometido a perfeccionarnos y hoy nos invitas a aceptar comunión permanente. No porque nosotros nos califiquemos aptos, sino porque tú estás comprometido a habilitarnos. Así que, Padre, para el que esto es un gran misterio, pero ha sido movido por tu Espíritu a decir, acepto, tú vas a empezar a mostrarle cómo vivirlo. Para aquellos que hemos vivido comunión, pero no sabemos permanecer en comunión, hoy podemos entender que si solamente elegimos, tú vas a limpiarnos de todo estorbo. Tú vas a limpiarnos para que haya más comunión. El fruto solamente ocurre en comunión. Y por eso Jesús dijo, aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Indicando que hay un crecimiento, hay un perfeccionamiento de la vivencia en comunión. Padre, gracias porque te has comprometido con cada uno de nosotros, conociéndonos perfectamente. Estamos frente a este río divino, donde tú anhelas que nos soltemos en ti, pero nos entiendes y nos llevas gradualmente a esta confianza que permite que tú hagas el trabajo que produce la comunión perfecta. Gracias, Padre. Gracias por amarnos así. En Jesús te amamos, te damos gracias y nos gozamos en decirte sí y en aprender a vivir allí en comunión constante para que tú seas glorificado en nosotros. Amén. Familia divina, vívelo. Bendiciones.